Rayar garabatos diariamente en un papel te permite reconocer tu ritmo adictivo. Todos tenemos coincidencias. ¿Qué sentís? Por ejemplo, ¿Qué sentís ahí cuando aparece un ritmo? mirando estas rayas, las rayas que empezó a hacer. Bueno. ¿Sentiste conexión entre el lápiz y el ceño? Y yo le digo, bueno, haga garabatos. Y siempre hacía estas figuras repetitivas, las mismas. Un corrosquito que no era capaz de cerrar. Pero más que las rayas, es el gesto que hacía cuando rayaba, que es hacer esto. ¿Cierto? Entonces, este gesto que se repite todo el tiempo, es la expresión en el cuerpo del tinnitus, ¿sí? En tu caso, por ejemplo, que ya tenés EPOC, Sí. fumó toda la vida y corrió con Efraín Domínguez, o sea, es un ciclista, el berraco. Dejó de entrenar y empezó a fumar cigarrillo. El diagnóstico es que tenía un EPOC, pero realmente lo que ha hecho toda la vida es entrenar este gesto. Sí. Y esa es su respiración que tiene entrenada. Si le dicen, deje de fumar, es como si le dijeran, deje de respirar. Y se siente ahogado. Sí. Y ahogado hasta para subir escaleras y todo. Sí. ¿Por qué? Porque su respiración entrenada es esta, la del cigarrillo, ¿sí? Entonces, en tu caso, ¿qué descubriste? ¿Qué sabes? ¿Qué has entendido de tu terapia? Somos también como locutores. Ajá, ¿en qué sentido? Con el tono de la voz. ¿Qué? Hay algunas veces que somos roncos, otras veces la tenemos lo contrario. No ronca. Ajá. Sí. Bueno, ¿y qué te he enseñado? ¿Qué te he dicho? Vea, el carraspeo. ¿Por qué no debe carraspear? ¿Por qué no debe carraspear? Porque, o sea, la mente tiene el gusto de un tono de la voz, que es diferente. Entonces, cuando no tiene ese tono, claro, cuando él consume, ¿cierto? Se siente como un culo, se siente mal, y la voz se le pone ronca. Entonces, ese es el mismo caso tuyo. El caso mío, la cuestión de volver otra vez al cigarrillo no lo deja respirar en berraco a uno. O uno tiene el sitio que cada media hora, cada hora era... Eso es lo que vos crees. 5 días. Es lo que vos crees, pero tu cuerpo sabe que la respiración perfecta te la da el cigarrillo. El cigarrillo, Y sí. por eso recaes. Por los recados. Entonces, y en tu caso es, cuando recae la voz se le pone ronca. Sí. El cerebro dice, ¿qué hijo de puta voz? Sí, esa sí. es tu voz. Y esa voz la conoce cuando consume, cuando recae. Es como vos, la respiración perfecta es la del cigarrillo. Así es. Entonces, Sí. si te dicen, deja de fumar, es como decir, deje de respirar. Si te dicen a vos, deje de consumir, es como dicen, esa no es su voz, no saque esa voz. Y yo tengo pacientes que, listo, dejan de consumir, pero después no sirven para nada, no hacen nada, no les provoca hacer nada. Entonces, por eso se recae, porque el cuerpo dice, mi voz es esta, y la saca por encima del que sea, ¿cierto? El caso tuyo, que cuando hicieron la terapia no se miraba a los ojos, no confrontaba, le pasa mucho a los que beben, no, son tímidos, digamos, no miran a los ojos, pero cuando beben hablan hasta por los codos, ¿sí? Se desbocan, se conectan, porque ahí la terapia que decimos es conectar los pies. Vos fuiste futbolista, dejaste de entrenar y lo que te conectaba al corazón eran los pies. Y un momento que llegué y te dije, ¿qué pasó? El pulso está desbocado y está el pulso como sin anclaje al cuerpo. ¿Quién ancla el pulso al cuerpo? Comer uña. La conexión entre el ceño y Se come todo el día porque eso conecta las frecuencias altas. O jugar fútbol, que conecta. Sí. Pero entonces, como no jugaste fútbol, no jugas fútbol, la forma de conectar las frecuencias bajas es beber, porque te pone a hablar, te conecta la voz y te pone un tono del corazón, un tono emocional, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero grabar, es un enfoque que no conoce la medicina, que nadie conoce, que la clave de todo está en el oído y está en la voz. Entonces, por ejemplo, tu voz, vos tenés un tinnitus, pero el tinnitus es esta expresión que te dije, ¿sí?
y siempre hay un círculo, hasta que finalmente apareció por acá una espiral, que es la espiral que te recuerda los problemas del divorcio, lo que el cuerpo no procesó y que en esa época le dio vértigo, un Menier, eso pierde uno el oído porque es sonidos que no quiere oír, notas que no quiere dar. Estrés, ¿cierto? No, son frecuencias. Sí. Y cuando te cogió el pulso, la voz se puso ronca. Pero te puedes decir, estoy ronco, marica, o que hijo de puta voz, porque la clave de todo está en la voz. Entonces, la gente que por te decía que no carraspearas. Y cuando decías, hágale pues mi hijo, no eras capaz de decir, hágale pues mi hijo, o hágale mi hijo, pues a ver, no eras capaz de. Hay algo ahí que no, hay un ritmo que no estás conectando. Ayer vi un paciente por teléfono, por un teléfono que dejó de fumar conmigo hace 15 años, pero recayó vapeando y entonces quería volver a la terapia. Ya no le pude poner el pulso porque era en Bogotá, pero lo puse a rayar y rayando todo el tiempo raya y repite este ritmo. Chaca, 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 chaca. Y repite ese ritmo, repítalo mentalmente, en voz alta, chaca, chaca, chaca. Y ese ritmo, cuando vapeaba era chaca, 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 chaca. Y decía que era ansiedad, pero el momento en que yo sentí, o él sintió, que la mano la chaca, 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 pero con placer, ¿sí? Entonces, un ritmo para rayar, eso es todo, un ritmo para respirar, un tono para hablar, un ritmo para rayar, un pito en los oídos que es una expresión que te repite y te repite, ¿cierto? Y el ritmo es la esencia del deporte. Cuando sos experto en un deporte, cuando sos bueno, tenés flow, tenés ritmo. Entonces la gente cuando entrena de niño mucho, que después ustedes mucho, un nivel alto competitivo, cogieron ritmo. Listo, ese ritmo se quedó ahí en el corazón y el cuerpo lo ama, lo venera, lo quiere, lo contempla. Pero ese ritmo es muy acelerado y eso está trabajando, produciendo, camellando y el viernes, pucha, me relajo, entonces se los toma para bajar el ritmo del corazón, porque el corazón es como un callito de paso que tiene un ritmo, por eso cuando lo cuadramos en el pulso no hay que se estabiliza. Yo te puedo cuadrar la voz, ¿cierto? O puedo cuadrarte la energía, que es lo mismo, ¿cierto? Es cuadrar el tono de la voz. Mamá tiene 91 años y está con una depresión. Mamá ha cantado hermoso toda la vida, un tono bajo, y ahora está más ronca, y esa ronquera no quiere oír, no quiere hablar, no quiere oír, no tiene problema, pero no canta porque no quiere oír esa voz ronca. El oído es exigente y dice, no, usted está desafinada, porque ella tiene un oído muy exigente, entonces prefiere no hablar, se siente como en otro mundo, como rara, y la terapia dice, estoy ronca, parce, y lo dice, y se escucha, pero todavía no acepta esa voz, ¿sí? Entonces, lo has aprendido. La conclusión es la voz, ¿cierto? Eso que viviste, hubo un tono en la voz que no querés volver a escuchar, no querés sentir, entonces se da sordera y se da el pipe en el oído como evocando esa frecuencia, ahí está, que era un vértigo. Y tu respiración, sí. Si te dicen no hagas este movimiento, si no me ahogo, y entonces tiene diagnóstico de POC y convencido que es el POC, pero ¿has mejorado o no? Sí, mejorado. Y subiendo escalas. Sí, y la respiración volver otra vez. Ese ejemplito de la Pero hay que mantener esa respiración. La respiración, sí, sobre todo la respiración. La respiración del cigarrillo, porque la respiración del cigarrillo es la mejor yoga. La yoga es mudras, que son posiciones en los dedos. Sí. Pranayamas, que es respiraciones. Sí. Asanas, que son una postura, o sí. Sí, eso lo entrenan todo el tiempo. Le dicen, déjelo de hacer. ¿Sabe qué? Escucha, yo ya no fumo marihuana, pues yo no dejar de hablar así, esto es lo mío. Sí, Petro, ¿por qué voltea la cabeza? Lo analizan. Entonces, uno es adicto a un tono de voz. Y ese la voz del parche, de decir, uy, vamos a ver, que no sé qué. Entonces, si vos no sacas ese tono de voz como lo sentiste ahorita, vas a sentir la necesidad de estar prendo para poder hablar. Porque ahora no hace falta hablar, ¿se me entiende? Entonces la clave de todo está en la voz. Usted sabe que una persona metió marihuana, perico o alcohol según la voz, ¿cierto? ¿O no? Uno se da cuenta que metió a alguien por la voz. Entonces el tono de la voz que parecía una bobada es la clave de todo. Por eso muchas veces la terapia es decir, estoy ronco, marica. O soy ronco, ¿y qué?
porque miren que son síntomas muy distintos, pero todos coinciden en la voz. Pero la voz es primordial, pues. Y el ritmo de este paciente ayer era sentirse estresado en el trabajo. Entonces, con esta tensión, cuando rayaba así, él lo iba cuando hacía así con el vapeador, ¿sí? Y quedó sorprendido. Uy, siento la sensación en los dedos, sin cuadrar el pulso. Un placer, y ya no sentía estrés de pensar que está trabajando, que está produciendo, sino que se metió en la frecuencia. Porque lo puse a fumar más de la cuenta y era y el cigarrillo lo aceleraba. El cigarrillo no, la nicotina porque era vapeo, pero es lo mismo. Entonces, uno se acostumbra a que no poder producir y que le quita ansiedad, me quita la ansiedad, me dijo, es que ay, no, al contrario, me tiene acelerado. Eso hace el cigarrillo, te acelera. Pero es un doping porque te pone a producir. La gente que fuma marihuana se duerme, no trabaja, pero la gente que mete perico o sobre todo cigarrillo produce, trabaja, se mueve, cigarrillos sí, no paran, porque antes los estimulan. Y ellos creen que lo relaja, al contrario, lo acelera, lo excita, lo tensiona, pero le da la frecuencia cardíaca que necesita para producir, para estar activo. Entonces la clave de todo está en el ritmo de la paciente que te pasó la pasada, un montón de cosas, conozco lo mismo, y llega aquí, recaída y a quejarse, la adicción no es recaer, la adicción es ese llanto, esa crítica. Como les dije ahorita, la adicción está en la pareja. Usted debe ir el otro día a la cantaleta, usted sabe que todo eso es parte del circuito de la terapia de ella, de él, suya, y se vuelve adictivo. Entonces lo adictivo no es tanto la sustancia, sino el ritual que rodea el consumo de la sustancia, ¿sí me entienden? Haber recaído, sentirse como un culo, la cantaleta de la mujer, todo eso es adictivo. Ya sobre un círculo que se repite y se repite, y el lunes ya sabe que el lunes a tal hora ese tonito, ¿sí me entiende? Y usted esa sensación de cabeza agacha, o sea, y repite el circuito. Entonces la adicción no es tanto la sustancia, sino los gestos que uno repite. Tu ejemplo que es muy bonito, que es la simple respiración, al tuyo que es la voz, ¿cierto? O al tuyo que es una voz que se dejó de escuchar, una frecuencia que se vaya empaquetada como información hace 10 años, pero que hay que retrotraer. La voz tuya que la sueltas cuando bebes, pues la clave de todo es la voz, ¿sí me entienden? ¿Sí entendió o no? Sí, ronco, marica, pues. Sí, ronco, marica. Ronco, el hijo de putas. ¿Sí me entienden? Cuando llegué comencé a hacer movimientos con el lápiz más caóticos, y que así es como tengo mi cerebro, mi mente, y de esta manera es como fueron más conectados con el ceño, el ritmo, y se me quitó más la ansiedad haciendo estos tres. ¿Y qué entendiste? Conectándolo. ¿Qué entendiste? Que en el momento que tenga ansiedad o algo, para no consumir, me ponga a hacer estas cosas mejor, perdón. Pues sí, como que de esta manera Hay un ritmo que es te fácil. posee, que es este ritmo, pero es caótico, disperso y con consumos dispersos, separados, ansiosos. Pero aquí entendés que hay un ritmo y ese ritmo lo puedes utilizar como vos querás y aplicar a donde vos querás. Que la música de ese ritmo no sea consumo de drogas, sino otra cosa. Cambiar la letra a esa música. Rayar garabatos diariamente en un papel te permite reconocer tu ritmo adictivo.